Muy buenos días. Eh, el objetivo de este video es resolver algunos de los problemas de la guía de funciones exponencial y logaritmo. ¿Ok? Se han seleccionado algunos de los problemas. Bueno, problema número 1 dice relación con la resolución de algunas ecuaciones. Eh, Recordar que para resolver algunas ecuaciones que involucran la función exponencial, lo que hay que tener presente es la propiedad. ¿Cuál es la propiedad que uno ocupa? Esta propiedad, ¿no? Si a elevado a p, a elevado a q, esto es si solo si p igual q. Eso es lo que está detrás en esta resolución. O sea, la función exponencial de base A es inyectiva. Eso es lo que estamos haciendo acá. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer entonces es resolver la ecuación. Por ejemplo, la número A, vamos a agrandar un poco aquí. Vamos a resolver, por ejemplo, eh, la ecuación que se ve interesante, tanto la A como la B, bueno, es la A, a ver, la número A, veamos acá, A, 7 elevado a x más 6 es igual a 7 elevado a 3x menos 4. Este es equivalente, como la base es la misma, que 7 a x más 6 es igual a eh, 3x menos 4. Y de aquí uno deduce que 2x debe ser igual a, ¿cuánto? 10, ¿no? Y por lo tanto el x tiene que ser 5. Ok, ahí está la solución de esa ecuación. Veamos, por ejemplo, el D, este es el A, el D es 4 elevado a x más 3, x menos 3 es igual a 8 elevado a 4 menos x. Aquí para poder resolver la ecuación tendríamos que forzar la misma base, bueno, pero 4 es 2 al cuadrado. A ver, ahí. Recuerda que todas las propiedades de potencia son válidas con exponente real, así que sería 2 al cubo acá, al cubo aquí, 4 menos x. Entonces uno reescribe usando las propiedades de potencia, potencia una potencia, 2 elevado a 2 por x menos 3 debe ser igual a 2 elevado a 3 por 4 menos x. Y entonces se razona como en el problema anterior, 2 factor de x menos 3 tiene que ser igual a 3 factor de 4 menos x. Por lo tanto, lo que uno obtiene acá es que 2x menos 6 es igual a 12x menos 3. Y de aquí tendría, por ejemplo, 12 menos 3, aquí sería 5x. 5x debe ser igual a 5x debe ser igual a, no es 12 este, ¿ah? ¿Cierto? Esto es 12. 12 menos 3x. Entonces aquí sería 5x igual 18, ¿no? Por lo tanto, x tiene que ser 18 quintos. X es 18 sobre 5. Muy bien. Sería la solución de la ecuación. ¿Sí? La revisemos, es menos. Son 5, 6, ya, ok. Y el problema es exactamente el mismo razonamiento, ¿no? El problema es la misma idea, ¿no? Em, Todo debe ser escrito en potencias. Entonces, mira, el problema es, aquí se escribiría todo en base 2, ¿no? Aquí sería 2 elevado a 2x por 2 elevado a menos
3 menos 2x. Todo lo escribimos en base 2, ¿de acuerdo? Eso sería 2 al cubo por 2 elevado a 2x. ¿Ok? Fíjate que acá en este caso particular nosotros podríamos cancelar este término, ¿eh? Ahí, ¿no? Simplificar por ese término, entonces acá nos quedaría, esto es equivalente, eh, 2 elevado a 2, x menos 3 debe ser igual a 2 al cubo. Y de aquí uno deduce que 2x menos 3 es igual a 3, y por lo tanto el x tiene que ser igual a 3, ¿no? Sería la solución. X vale 3. ¿Ok? Ese es el valor de x. 3. Ok. Bueno, entonces ahí tendríamos algunos de los problemas que son interesantes en este tema. A ver, veamos el ítem 2. Ahora hay que estudiar el dominio de la función. Encuentre el dominio de las siguientes funciones. Ok, fíjate que aquí está la álgebra, por ejemplo, en el problema A. Estamos en el ítem, que el problema número 2, ¿no? En el ítem número 2. No sé por qué pasa esto. Aquí. Veamos. Entonces el problema A. A ver el A. ¿Qué dice la A? Las siguientes funciones. El dominio. Bueno, eh, es una suma, ¿no? F de X es una suma. Es la suma de 10 elevado a X más el logaritmo. El logaritmo, aquí es el logaritmo en base 10, ojo, ¿ah? Vamos voy a anotarlo así. 1 menos 2x. Ya, ¿cuál es el dominio de esta función? Fíjate que esta función es la suma de dos funciones. Por lo tanto, el dominio de la función tiene que involucrar al, al dominio de esta parte intersectado con el dominio de esta parte. ¿Ok? Porque es la suma de dos funciones. Entonces, el dominio de la función d elevado a xr, no hay problema. Y el dominio de esta función, 1 menos 2x, tiene que ser mayor estricto que cero. Por lo tanto, x, si tú despejas acá, tiene que ser menor que 1. Y de acá uno deduce que el x tiene que ser menor que un medio. Entonces, el dominio de la suma es la intersección de estos dos, de los dos conjuntos. La intersección de R con este conjunto que está acá. Entonces, por lo tanto, la intersección en este caso es la parte más pequeña, ¿no? El dominio de la función sería el intervalo menos infinito, un medio, ¿no? Ese es el dominio de la función que estamos considerando ahí. En el problema A. ¿Ya? ¿Cómo están los otros problemas? ¿Qué pasa con los otros problemas aquí? A ver, porque ya, veamos los otros problemas. A ver, ¿cómo nos queda acá? ¿Cómo nos queda esta parte? A ver, veamos entonces. El problema número, ¿qué problema podríamos considerar acá de estos? Entonces, el problema A está listo. ¿Qué problema se ve interesante? El B, por ejemplo. El B es el dominio. X está en el dominio de G. Sí, solo sí. X cuadrado menos 4 mayor o igual que cero.
Es mayor estricto que cero. Ojo, no puede ser. Y esto sí, solo si el x cuadrado es mayor o igual que 4. Y esto sí, solo si el valor absoluto de x es mayor que 4. Así, el dominio de G es el conjunto que estamos indicando acá, menos infinito, 2 unión 2 más infinito. ¿Ok? Ese es el dominio de la función en B. Es el dominio. Veamos. ¿Qué problema interesante? El D. Veamos el problema D. El D. ¿Cuál es el dominio de esta función? A ver. Dice logaritmo de X, voy a anotarlo nuevamente. F de X es igual al logaritmo de X menos el logaritmo de X menos 2. Nuevamente el álgebra de funciones, la diferencia de funciones. Entonces, el dominio tiene que ser la parte común del dominio de esta función intersectado con esta función. Entonces, digamos, X está en el dominio de F. Sí, solo sí. Acá. X es mayor que cero y X es mayor que 2. X menos 2 es mayor que cero. O sea, sí, solo sí. X es mayor que cero y X es mayor que 2. ¿Ok? Luego el dominio es la parte común. Los mayores que cero y al mismo tiempo mayores que 2, el dominio es los mayores que 2. ¿Ok? Por lo tanto, uno dice el dominio es el intervalo 2 más infinito. Ok, aquí viene un comentario que lo voy a hacer. Notemos con este color. Si X está en el dominio de F, para, digámoslo aquí, para X mayor que 2 vale F de X es igual a, aquí podemos usar la propiedad del logaritmo. Logaritmo de X partido por X menos 2. La fórmula se puede escribir también así. No es una equivalencia, ojo. Voy a llamar a esta parte, si llevamos a esta parte F tilde de X, o sea, esa fórmula, notar que dominio de la fórmula F tilde es este conjunto, ¿no? X sobre X menos 2. Entonces, es este conjunto, ¿no? Menos infinito, cero, unión, 2 más infinito. Que es el conjunto solución de esta inecuación. Por lo tanto, es un conjunto, es el conjunto donde tiene sentido esta inecuación, o el conjunto donde tiene sentido el logaritmo más grande, ¿no? Así que hay que tener ese cuidado acá. Es un problema bien interesante. Cuando x es mayor que 2, uno puede aplicar la propiedad del logaritmo. ¿Ok? Solo en ese caso. Ese es el dominio de la función. Bueno, ahí estamos con el dominio de esta función. Entonces ahí estamos con esta parte. Bien, dominio de la función. Problema número 5.
Encuentra una función exponencial de la forma f b a x que intersecta el eje y en el punto 8 y pasa por el punto 3,1. Veamos con este color. A ver, intersecta el eje y en el punto 8. Ah, o sea, significa que f de 0 es 8. Y pasa por el punto 3,1 y significa que la imagen de 3 es 1. Luego, 8 debe ser igual a b por a elevado a 0. Por lo tanto, b es 8. Y ahora, 1 es f de 3. b por a elevado a 3. ¿Ok? 1 es b por a elevado a 3. Pero b es 8. O sea, 1 es igual a 8 por a cubo. Bueno, de acá, si nosotros despejamos a, vamos a llegar a que a es un medio, ¿no? Que es la raíz cúbica de, de, de un octavo. Por lo tanto, la función debe ser de la forma 8 por un medio elevado a x. Esa sería la función, ¿no? ¿Ok? 8 por un medio elevado a x. Bien. Veamos acá. Ya. Sigamos con los problemas de planteo. Veamos. Veamos acá. Bien, problema número 10. Problema número 10. Voy a marcar aquí para ir resolviendo el problema. Ok. Bueno, vamos acá. Ya, ¿qué nos dice el problema número 10? Dice, la población de cierta especie de ave delimitada por el tipo de hábitat requerido para variedad. El modelo, o digamos la función que modela el crecimiento de la población, es un crecimiento logístico. ¿Ya? Cuando vean el curso de ecuaciones diferenciales va a aparecer como solución de una ecuación diferencial. Dice n de t 5600 partido por esta expresión. ¿Ok? Dice, encontrar la población inicial de aves. Población inicial de aves. Problema número 10. La población inicial es cuando el tiempo es cero, ¿no? Este era el 4, este era el 1, problema 4, problema 10. Población inicial de aves. Bueno, con t igual cero. La parte A, t igual cero. ¿Ok? ¿Cuánto vale en cero? N en cero. Bueno, es 5600 partido por 0,5 más 27,5. 5600 sobre 28, ¿no? Sobre 28. Y esto es igual a 200. O sea, hay 200 aves, ¿no? 200 aves al comienzo. Empezamos a medir. Después dice la población. ¿Qué tamaño tiene la población cuando el tiempo avanza? Piensa en valores grandes de t. Cuando el tiempo avanza, o sea, en teoría, lo que estamos diciendo es que, ¿qué pasa en el parte B? ¿Qué pasa si t se va al infinito? Bueno, si t se va al infinito, esta expresión, que es la parte exponencial, 0,045t, se aproxima a cero. Luego, el denominador de esa fracción
de la función se aproxima a esta expresión, que es 5600 versus 0,5, que eso es exactamente igual a 11.200. Lo que dice que en un tiempo grande, lo que va a ocurrir que en un tiempo grande la cantidad o la cantidad máxima de aves que va a tener la población es de 11.200. Eh, en realidad, está medido en cuánto acá, ¿no? Eh, en una unidad, en alguna unidad, ¿no? Nos está indicando cuánto mide t. Pero fíjate que uno puede, en realidad, el tiempo no es necesario que sea tan grande para tener el resultado. Fíjate que si uno hace algunos cálculos acá, por ejemplo, tiene en 500, ya alcanza el número 11.199.99. Y cuando n es 560, es casi la cantidad, es 11.199.999. O sea, la cantidad total se va a alcanzar en un t bastante cercano, ¿no? ¿Ok? No, el problema número 10. Bien, vamos a continuar entonces. La cantidad de, veamos, acá. Problema número 11. El número de bacterias en cierto cultivo aumentó de 600 a 1800 entre las 7 y las 9. Bueno, el crecimiento es exponencial. El número de bacterias nos está dando, eh, aquí ya nos están dando el modelo, ¿ah? En general, el modelo a considerar es de este tipo. Es un modelo exponencial. Partimos con una cantidad inicial por e elevado a kt. ¿Ok? En este caso, como de crecimiento, k es un número positivo. Y c sub 0 es la cantidad inicial, es decir, lo que hay en el momento que uno comienza a hacer la medición. Es cero. Los datos que están dando al comienzo, si uno toma como tiempo t igual 0 a las 7 y está midiendo en horas, a las 2 horas pasa de 600 a 1800. Con esa información dice que el modelo, vamos a hacer este tipo de cálculo después, el modelo f de t está dado por esta expresión, 600 por 3 elevado a t medios. Aquí no hay que obtener, ya no hay que obtener los valores de S0 ni K, porque ya nos están dando esos valores. ¿Ah? Entonces lo que está solicitando aquí es hallar eh, el número de cultivos a las 8, a las 10 y a las 11. Bueno, aquí lo interesante, t igual 0 corresponde a las 7 y el tiempo está medido en horas. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, uno nos pide calcular cuál es el valor en t igual 1, que son las 8. Bueno, en t igual 1 esto es 600 por e elevado a, no, por 3 elevado a un medio, y esto es aproximadamente 1039,23. Después dice eh, a las 10, o sea, a las 10 corresponde con t igual 3, y esto es 600 por 3 elevado a 3 medios, y esto es aproximadamente 3117,69. Y el correspondiente sale con 4, que es 600 por 3 elevado a 4 medios. Bueno, 600 por, por 9.
¿sí? 5.400, ¿no? Aquí, ese es el valor. Ese es el valor con ese tiempo. Y lo importante entonces es precisar el cálculo de, aquí lo interesante era el tiempo, donde empezábamos a medir. La gráfica de esta función la voy a hacer a mano alzada. La gráfica como toda gráfica de la función exponencial, es algo como esto, ¿ah? Estamos haciendo un dibujo bien, voy a hacerlo aquí en este pedazo. Es bien, es muy empinada. Fíjate que cuando t igual 0 es 600, te voy a colocar 600 acá. En una escala muy, sería algo así, ¿no? Una función exponencial. Pero aquí está, pide graficar entre 0 y 4, entre 0 y 4, entre, por tanto, aquí la imagen de este punto es 5.600, ¿no? Así que formalmente eh, uno no debería considerar, y de hecho no lo considera esta parte. Aquí lo interesante es que las variables tienen sentido en el contexto, por lo tanto aquí hay gráfica para t positivo, porque la variable mide algo que es positivo. ¿Ok? Bueno, encuentre los ceros, problema número 15, encuentre los ceros de la función. Vamos acá. Los ceros, recordar, los ceros de la función son los x con f de x es 0. Esos son los ceros. Entonces en el problema A, 0 es igual a f de x. X elevado a x más x más e elevado a x. Bueno, pero esto se puede factorizar por e elevado a x, ¿correcto? Y por lo tanto, e elevado a x, uno puede simplificar por ese término, porque es siempre positivo. Así que esto es equivalente a resolver 0 igual a x más 1, y por lo tanto el x vale menos 1, ¿no? Listo, ahí está el valor de x. Y en el problema B el mismo, la misma idea, ¿no? De hecho, de igualar a 0 podríamos factorizar por e elevado a 4x, ¿no? 4x factor de x cubo más 3x cuadrado. Esto es 0, y por lo tanto lo que nos queda es resolver la ecuación x cubo más 3x cuadrado, 0, la cual se puede reescribir así, como x cuadrado, factor de x más 3, 0. Y por lo tanto los valores de x son menos 3, 0 y menos 3. Ahí está, ¿no? 0 y menos 3. Esos son los valores de x. Bueno, bien. Ok. Ya, simplificar esta expresión. A ver, el cálculo es como sigue. Mira, si a este le llamo A y a este le llamamos B, aquí tenemos A más B por A más B menos A menos B por A menos B. Entonces, esta expresión es de la forma A más B cuadrado menos A menos B cuadrado. ¿Ok? A menos B al cuadrado. Partido todo por A más B al cuadrado. ¿Y cómo queda ahí? Si uno hace el cálculo, ¿de qué manera queda el problema? Esto queda simplemente como 4AB, ¿no? Ahí, partido por A más B al cuadrado.
Se llega a esa expresión independiente de lo que sea A y B, ¿no? 4b sobre A más B al cuadrado. En este caso particular, B es el recíproco de A, entonces aquí lo que queda, el valor de A es E elevado a X, el valor de B es C a la menos X, por lo tanto con el producto te da 1, ¿no? Así que esto nos va a quedar así, ¿no? 1 partido por E elevado a X más E elevado a menos X. Al cuadrado, ¿no? Eso sería la simplificación. Vamos a ver. ¿Llegamos ahí? Ok. Bien. Problema número 17. Una función exponencial, w de t de la forma constante por e elevado a kt, describe el primer mes de crecimiento para cosecha. El valor de la función, fíjate que aquí lo que está diciendo, t mide algo. W de t es el primer mes de crecimiento para la cosecha, ¿ya? Y el peso es el peso que tiene en miligramos. Peso total en miligramos. W es el peso en el día que emerge. T es el tiempo en días. Entonces, en este caso dice, problema 17, dice que el modelo es este. W de t es igual a 68 por e elevado a 0,2t. Ese es el modelo. Y lo que está preguntando es cuánto vale W en 30, ¿no? Luego, ¿cuánto vale W en 30? Sería 68 por e elevado a 0,2 por 30. Esto es igual a 68 por e elevado a 6, ¿no? Y esto es aproximadamente 27, 4, 3, 3,15. Después de hacer algunos cálculos. Uy, eso no lo he calculado. Ese es el peso a los 30 días de haber comenzado a medir. ¿Ok? Bueno, problema 17. Problema número 19. A ver, veamos acá. ¿Qué es lo que dice el problema número 19? Dice la fórmula n de t 4500 por e elevado. Esta fórmula mide, ¿qué es lo que está midiendo? La cantidad de ballenas azules. Aquí t corresponde al año 1980. ¿Ok? Y en 1980 hay 4500. Y este n de t nos mide el crecimiento. En realidad es un decrecimiento porque es e elevado a menos una constante, menos la constante. Cuando t crece, la exponencial esto decrece, así que disminuye la cantidad de ballenas en el tiempo, ¿ya? Disminuye la cantidad de ballenas. Dice, prediga la población en el año 2015. Bueno, como lo acá, t igual 0 corresponde a 1980, t mide en años. Luego, t igual 35, si uno hace los cálculos, corresponde a
2015. Entonces lo que vamos a hacer es calcular. ¿Sí? ¿Cuánto vale n en 35? Un número bastante chico. ¿Ya? Vamos a ver. Eso es 4500 por e elevado a menos 0,1345 por 35. Si uno hace los cálculos, uno llega a 40,622. Entonces, la respuesta sería eh, que hay o habrá 40 ballenas, ¿no? 40 ballenas en 2015. No hay 41, 40, redondeamos 40, ¿sí? 40 ballenas en 2015. Esa es la cantidad de ballenas que deberíamos esperar, de acuerdo con el modelo. Ok, veamos, sigamos acá. Dice, problema, despeje T usando logaritmos. Despejar T. Bueno, vamos viendo acá, ¿ves? Despejemos T. Problema A. Voy a colocarle 1, 2, 3, para que no nos enredemos con el A. Voy a colocar 1, 2, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces resolvamos el 1. Despejar T, po. ¿Cómo despejamos T? Aquí está señalando la base, el logaritmo en la base. Esto es equivalente a colocar a elevado a T medios 5 medios, y uno aplica logaritmo en base A, y queda entonces T medios es igual al logaritmo en base A de 5 medios, ¿sí? Y por lo tanto, logaritmo en base A de 5 medios, y de acá entonces uno deduce que T debe ser igual a 2 veces el logaritmo en base A, logaritmo en base A, digamos acá, de 5 medios. Ese es el valor de T, ¿no? Ahí está. Problema número 1. Fíjate que no es esencialmente igual, así que vamos a hacer el 3, no, porque el 2 es esencialmente el mismo. Despejemos A minúscula. Entonces, lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero es en un contexto numérico. Ahora son letras. Es A elevado a CT más D. Es igual a A menos D. Uno aplica nuevamente. O sea, esto lo reescribe. Divide por B. Bajo todo el supuesto, ¿cierto? Dividimos por B. A elevado a CT. Esto es igual a A menos D sobre B. Y entonces esto es equivalente a ¿qué? Aquí vamos a aplicar el logaritmo natural. No es el logaritmo natural, perdón, el logaritmo en la base correspondiente. Aplicamos el logaritmo y nos queda CT es igual, ¿cierto? CT es igual a logaritmo en base A de A menos D sobre B. Y por lo tanto, esto lo podemos reescribir como T debe ser 1 sobre C por el logaritmo en base A de A menos D sobre B. Listo, ahí está, ¿no? Bueno, tenemos aquí esa parte.
Ya, entonces el 1 y el 2 es muy similar. Bien, resolvamos algunas ecuaciones como para ir cerrando esta primera parte. Todas estas son ecuaciones logarítmicas. Entonces, ¿cuál es el principio? Al igual que en el caso exponencial, uno tiene la siguiente igualdad. El logaritmo en base a de P es igual al logaritmo en base a de Q, si solo si P igual Q. Y lo otro que también tiene que tener presente, ¿qué es lo que es el logaritmo? Escribámoslo por acá. El logaritmo, si el logaritmo en base a de P es R, es porque R es el exponente al cual hay que elevar a para obtener P. ¿Ok? ¿Ya? Em, entonces nosotros podemos resolver alguna de estas ecuaciones. Veamos acá, pues. Entonces, por ejemplo, fíjate que el problema A, usando la propiedad que está justamente arriba, como la base es la misma, X tiene que ser igual a 8 menos X. Y de acá entonces X tiene que ser 4, ¿no? Recuerda que uno tiene que comprobar la solución. X tiene que ser 4. Veamos el problema B. Problema B. Logaritmo en base 5 de x menos 2 igual a logaritmo en base 5 de 3x. Entonces, igual que el problema anterior, el logaritmo x menos 2 debe ser igual a 3x más 7. Y esto es equivalente a que 2x, ¿cierto? A que 2x sea igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale x acá? 2x es igual a menos 9, ¿no? Es menos 9. Por lo tanto, menos 9. Y por lo tanto, x tiene que ser igual a menos 4,5, ¿no? Menos 9 medios. Bueno, menos 9 medios. Bueno, pero menos 9 medios no tiene sentido, ¿no? Fíjate que este menos 9 medios no puede ser solución, no es solución. No es solución porque no lo podemos evaluar en la primera parte, ¿no? Logaritmo en base 5, ¿no? De x más 2. Es x más 2 acá, ¿no? X menos 2 nos va a dar, esto no existe, ¿no? El logaritmo en base 5 de menos 2 menos 9 medios. No tiene sentido eso. El logaritmo no está definido para en números negativos. El logaritmo es la inversa del exponencial. ¿Ok? Así que esto no carece de sentido. Como funciones reales, por supuesto, ¿no? Así que uno coloca no. Como funciones reales no tiene sentido, como funciones complejas sí. Si uno permite cosas, tiene sentido calcular el logaritmo. Entonces no tiene, carece de sentido acá en el caso de. Ok, acá abajito, sigamos resolviendo acá, C, a ver cómo queda acá, C, C, es equivalente, eh, fíjate, el comentario es el siguiente, mira, ¿por qué la ecuación B no tiene solución? El lado izquierdo tiene sentido cuando x es mayor que 2. Y el lado derecho tiene sentido cuando x es mayor que menos 7 medios, menos 7 tercios. ¿Eh? Entonces, esta igualdad, el valor x menos 9 medios, no está en el dominio, ¿no? Este número es menos 4,5, que es más chico que menos 2. Me carece de sentido. Ya, entonces el número D, siguiendo lo de arriba, es equivalente a que x cuadrado sea igual a menos 3x
Vamos a resolver otro tipo de ecuaciones un poco más interesantes, ¿ah? En la segunda parte. Y aquí tenemos que x cuadrado más 3x más 2 es 0, ¿ok? Y por lo tanto, si uno factoriza, se va a dar cuenta que las soluciones son menos 2 y x es igual a menos 1. Esas son las soluciones de esta ecuación. Y ambos números se pueden evaluar en el lado izquierdo sin ningún inconveniente. Aquí, cuando x es igual a menos 1, te queda logaritmo de 1 en el lado derecho. Y cuando x es igual a menos 2, te queda logaritmo de 4, que lo coincide. Entonces, los valores menos 2 y menos 1 son soluciones de la ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces las demás ecuaciones son esencialmente las mismas. Mira la número E, como para cerrar esta parte. En el problema E, nosotros podemos razonar usando la definición del logaritmo. Logaritmo en base 3 de x menos 4 es 2. Esto es equivalente, esto por definición, significa que 3 al cuadrado debe ser x menos 4, la definición del logaritmo, ¿no? Y por lo tanto, x tiene que ser 3 al cuadrado, que 9 más 4 más 3 tiene que ser 13. Ahí está la solución, ¿ok? Del problema D. Bueno, como para ir cerrando esta parte, vamos a resolver un único, los problemas que quedan pendientes los vamos a tratar en el otro video. Entonces, ¿ya? Desintegración del radio. Problema número 30. Si empezamos con esa cantidad de miligramos, la cantidad Q restante después está dada por esa fórmula. Bueno, el problema 30 es una contextualización de lo que se estaba haciendo en los problemas anteriores. Es despejar una en términos de otro. Entonces dice, exprese T en términos de Q y de Q0. Entonces lo que hay que hacer aquí es despejar T. Quedámoslo con este color. Q es Q0 por 2 elevado a menos T partido por 1600. Entonces la pregunta es, despeje T. Bueno, despejemos T. Entonces, 2 elevado a menos T partido por 1600 es igual a Q versus Q0. Y ahora, ¿cómo podemos despejar T? Aquí podríamos usar logaritmo en base 2. Nos está indicando en qué base podemos despejar el logaritmo. Entonces, ¿cómo nos queda acá? Entonces nos queda equivalente a que menos T partido por 600, 1600, en 1600, ¿no? 1600. 1600 sea el logaritmo en base 2 de Q versus Q0. Y por lo tanto, ya encontramos T. T tiene que ser menos 1600 por este logaritmo, ¿no? Por el logaritmo en base 2 de Q versus Q0. Esta es una respuesta correcta, ¿ok? Pero también podríamos haber hecho lo siguiente. Voy a poner acá punto. Podríamos haber hecho lo siguiente y también es válido. Haber aplicado logaritmo natural acá. ¿Qué pasa si aplicamos logaritmo natural? Bueno, nos queda de la siguiente forma. Al aplicar logaritmo natural, estamos aplicando esta propiedad del logaritmo, ¿no? Voy a aplicarlo al lado izquierdo. Logaritmo, cuando uno aplica la misma base, se cancela, ¿no? Pero aquí no se cancela. Entonces vamos a escribir. Esto es logaritmo de Q versus Q0.
Y por lo tanto, aquí vamos a aplicar la propiedad del logaritmo. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad que baja el exponente, ¿no? Esta propiedad, 1600. Esto por el logaritmo de 2 es igual a logaritmo de esta expresión que está acá. Q sub 0. Y ahora vamos a despejar, como antes. Vamos a llegar a una expresión en apariencia distinta. T, ¿qué es lo que va a ser T? 1600, ¿cierto? Por logaritmo de Q versus Q0 partido por Q versus Q0, Q sub 0, partido por logaritmo de 2. Ahí, voy a colocar paréntesis. Ok, resulta que esta expresión, encerrémosla en otro color, el plomo. Esta expresión es igual que esta. Lo estoy marcando acá. Es la misma, por la propiedad de cambio de base, ¿no? O sea, dos maneras distintas de expresar lo mismo. ¿Ok? Así que da lo mismo si la base, el logaritmo en qué base. Aunque se acostumbra, porque se trabaja en realidad con el logaritmo con el que uno acostumbra a trabajar es en base natural, en el logaritmo natural. Así que esta probablemente sea la respuesta que se encuentre en algún texto. ¿Sí? Bien, para no hacer largo este video, vamos a dejarlo aquí y vamos a lo que resta lo vamos a abordar próximamente.